Vamos a ver hoy a un autor argelino, de origen argelino, que me interesa porque bueno, introduce ciertas variables que son bastante relevantes para lo que hemos venido viendo en este curso que es de política. Además, con este personaje, o mejor dicho, con este autor, vamos a iniciar un segundo aire en el curso, por así decirlo, con reflexiones políticas un poco más contemporáneas. Hasta el momento, lo que habíamos visto, los contractualistas, Kant, son autores sumamente importantes, son sumamente relevantes y también epocalmente están ubicados en un periodo mucho anterior a los autores que vamos a ver a partir de ahora. Un dato, por ejemplo, que es distinto en relación con los autores que habíamos venido viendo, es que, por ejemplo, Rancière está vivo, ¿ya? María Teresa López de la Vieja está viva, ¿ya? La autora del texto que trabajaremos para la próxima clase. Son autores que todavía andan por ahí. De hecho, la profesora López de la Vieja nos ha visitado acá en la universidad en varias ocasiones. Eso ya marca una diferencia. ¿Por qué? Porque aun cuando las propuestas de los contractualistas todavía les podemos seguir sacando información, sacando jugo, por así decirlo, son propuestas que se dieron en un momento pues ya bastante, este, bastante lejano, por así decirlo, en el tiempo. Y estos autores nos van a permitir ver unos ciertos problemas que ayuda, digamos, en el asunto de la actualidad y de la vigencia de las propuestas, desde el punto de vista de que hablan de problemas que muy probablemente nosotros hayamos atestiguado, ¿verdad? Eso es importante. Bien, habiendo dicho esto, pasemos directamente a la propuesta de Rancière. Con Rancière vamos a tener un cierto cuidado o unos ciertos cuidados en relación con lo que propone. La primera cosa, el primer cuidado que vamos a tener con Rancière, o la primera cosa a la que hay que prestarle atención, es que a Rancière le gusta resemantizar ciertas cosas. ¿Qué significa esto de resemantizar? Es tomar términos que ya sea filosóficos o ya sea cotidianos y darles un contenido explicativo un tanto diferentes a lo que habitualmente uno va a encontrar. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando seguimos entendiendo los términos dentro del marco general de explicación, por así decirlo, que hemos venido trabajando, vamos específicamente en Rancière a encontrar significados muy puntualmente diferentes. Y eso hace que tengamos que prestar especialmente algún tipo de atención que no es en ese sentido la misma atención que veníamos prestando anteriormente, ¿verdad? Ahora, habiendo dicho eso, empezamos por la palabra política propiamente hablando, ¿verdad? Porque nosotros habíamos definido la política hasta este momento en el curso como algo o como un término derivado relativo a las diferentes relaciones que los seres humanos tenemos. Específicamente, en lo relativo a cómo a partir de nuestras relaciones, de nuestras interrelaciones, hacemos una comunidad. Y en este sentido veníamos trabajando con una noción de política que estaba todavía muy entroncada en su etimología original, que tenía que ver con política como algo relativo a la ciudad, al conjuntarnos y vivir en ciudad. Ustedes imagino que recordarán eso. Ahora, también habría que recordar que para nosotros la noción de política era importante en función de que toda esta relacionabilidad que tenemos los seres humanos,
toda esta retícula, esta red de relaciones que hay entre los seres humanos, también establecía relaciones de poder. Todo eso sigue estando presente en la propuesta de Rancière. Ahora, lo que tenemos que hacer es ver qué otra cosa además propone en ese proceso de resemantización que les acabo de plantear. Ahora, en primer lugar, tenemos que ver que Rancière va a hacer una distinción entre lo político y la política. Empieza llamando la atención, digamos, desde que abre el texto al inicio de este capítulo, ¿verdad? Entonces, vamos a distinguir lo político de la política en el siguiente sentido. Lo político es tal como lo define Rancière, voy a hacer una cita de la página 18, dice que es un terreno del encuentro entre la política y la policía en el tratamiento de un daño. Uno lee eso y uno dice, bueno, vamos a ver cómo se desmenuza esto. Básicamente, para Rancière, lo político es algo así como podemos hacer la metáfora de un campo de batalla o un campo de acción. Podemos también hacer una metáfora de un campo de juego, ¿ya? Lo político es eso que potencia, que posibilita precisamente lo que hemos llamado hasta este momento todas las relaciones humanas, sociales, intersubjetivas, como quieran llamarlo, ¿verdad? Entonces, lo político es ese gran terreno, es ese gran espacio de acción en la cual nosotros nos movemos. ¿Se acuerdan que al puro inicio del semestre yo les había preguntado en algún momento, en alguna clase, cuál había sido la última acción política en la que ustedes habían entrado activamente, actuado activamente? Y habíamos dicho de que en última instancia, ahí donde hay relaciones humanas, ahí donde hay una relacionabilidad humana, nosotros estábamos reconociendo también, de alguna manera, un ordenamiento, una, una cierta forma de proceder, y que por lo tanto podíamos encontrar y podíamos leer política en todo aquello que tuviera de suyo algún nivel, algo relacionado con nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones sociales. Ahora que estamos definiendo lo político como ese espacio, como ese terreno, como ese campo en el cual se dan todas estas relaciones, entonces, así como decíamos anteriormente que todas nuestras acciones en última instancia tienen una posible lectura política, ¿ya? Eso lo que quiere decir es que como todas nuestras acciones tienen una posible lectura política, lo político es ese espacio del cual los seres humanos no nos podemos salir en última instancia. Por eso es que hay personas que esto lo dicen de una manera tal vez un poco hiperbólica, tal vez ya incluso un poco exagerada, pero el punto es que hay gente que dicen que todo es político. No hay nada que se salga de ese campo entonces, ¿verdad? Y en ese sentido, en tanto que nuestras relaciones humanas nos acompañan a donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos haciendo algo, lo estamos haciendo a partir de un cúmulo de posibilidades generadas en el grupo social, entonces nosotros siempre vamos a estar dentro de ese terreno que Rancière llama lo político. Ahora, en este sentido, para Rancière, lo político sería un proceso, dice él, que se divide en dos subprocesos o en dos ámbitos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Por un lado, tenemos el proceso de la policía, y ojo que aquí ya tenemos otra palabra que vamos a resemantizar, y por otro lado tenemos el proceso o el subproceso que vamos a llamar emancipación. Lo que vamos a llamar policía o lo policíaco
es, vamos a decirlo así, para Rancière, este ámbito de lo policíaco tiene que ver con todo aquello que de alguna manera determina reglas de manera estricta, de manera, de manera que se establecen ciertas reglas con un cierto nivel de rigidez, ¿verdad? O sea, vamos a ver, esto es un conjunto normativo, por decirlo así, un conjunto de normas, un conjunto de reglas, un conjunto de parámetros de acción. La palabra protocolo está muy de moda ahora con esto del COVID, los protocolos sanitarios y cosas por el estilo. Bueno, eso eventualmente podría entrar dentro de este proceso que llamaría Rancière policía. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la posibilidad de organizar la reunión de la comunidad y todo aquello que tiene que ver con el consentimiento mediante el cual nosotros vivimos en comunidad. ¿Qué quiere decir este consentimiento? En algún momento yo les decía que no sé, la política de alguna manera establece ciertos acuerdos, por eso los contractualistas siguen teniendo mucha vigencia. Por ejemplo, el hecho de que ahora para más tarde, que yo me quiero tomar un café o algo así, me voy a la pulpería que está aquí nomás y no sé, me compro un paquete de tortillas, ¿ya? El señor de la pulpería me va a dar el paquete de tortillas a cambio de que yo le dé, y lo habíamos dicho así, unos papeles o unos pedazos de metal o que le preste un momento una tarjetita que él pueda pasar por un lector para que a partir de esa acción de darle el papelito o los metalitos o prestarle la tarjetita de plástico, a partir de ahí se transfieran ciertos valores que llamamos dinero, ¿ya? A la posesión del pulpero, de modo tal que a partir de ese momento yo me pueda traer a casa mis tortillas. ¿Se entiende? Hay un montón de consentimientos posibles dentro de esto que llamamos policía con Rancière. Tiene que ver con todos esos acuerdos, con todas esas normas que cumplimos cuando estamos en sociedad. Y por eso es que esto es vinculante con lo que hemos venido viendo en el curso, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra que define lo policíaco para Rancière? Rigidez, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Es muy rígida, es como muy, eh, por decirlo así, como muy definitiva, por así decirlo. Tiene pretensiones de ser definitiva la policía en términos de Rancière. Ahora, comprenderán que aquí no estamos hablando de la policía en el sentido literal de, qué sé yo, la fuerza pública o los cuerpos policiales, por ejemplo, en un determinado entorno. No, más bien tiene que ver con una función, en este caso, relacional dentro de una comunidad, que es el establecimiento y la puesta en vigencia, la puesta en validez de normas, de reglas, de acuerdos, de pactos, como lo queramos ver en función de lo que hemos visto en el curso. Por otro lado, este otro subproceso que vamos a llamar emancipación es un proceso de igualdad. Acá, Rancière lo que trata de decirnos es que la emancipación, que una palabra que es sinónimo de emancipación es liberación, es un proceso mediante el cual la igualdad entre los individuos se va a verificar. Pero esa verificación tiene que ser activa, es siempre muy dinámica, es siempre muy dinámica. Para verificar la emancipación, para verificar la liberación, para verificar estos procesos que tienden a la igualdad, siempre tiene que estarse actuando siempre tiene que estarse produciendo esa igualdad, siempre tiene que estarse gestando esa igualdad. Es muy dinámica, como les digo, ¿verdad? En ese sentido, si con lo policíaco decíamos que es un proceso muy rígido, con la emancipación lo que podemos decir es que es muy dinámica, es cambiante, no se está quieta, por así decirlo. Bien, he presentado ya lo político como ese gran campo y lo policíaco y lo emancipatorio como dos subprocesos o como dos componentes de eso que llamé lo político.
Quisiera saber si hay alguna pregunta, hay algo que quieran que aclare a propósito de lo que he dicho hasta el momento. ¿Todo Por el claro? momento no, profe. ¿Todo claro? Perfecto. Todo claro. Muy bien. Entonces, vamos a ver ciertas cosas que nos va diciendo aquí Rancière. La primera cosa, empecemos aquí por las anotaciones que están aquí abajo. La policía y la igualdad son inconmensurables. Que sean inconmensurables quiere decir que son irreductibles la una a la otra. Lo que pretende lo policíaco va, por así decirlo, es tirante, es opugnante, riñe con lo que quiere la emancipación. Y viceversa, también, lo que quiere la emancipación, lo que quiere la emancipación, lo que propone, lo que se hace una vez que se está en el proceso emancipatorio, también riñe con lo policíaco. ¿Por qué? Porque que es completamente rígido, las cosas rígidas son malas, digamos, en este sentido, socialmente hablando también, son malas como para poder generar cambios. Pero la emancipación se define precisamente por estar cambiando. Y la emancipación, una vez que se detiene, deja de serlo. Una vez que se vuelve rígida, una vez que consigue algo y se queda estancada en ese algo, deja de ser emancipatoria. Deja entonces de tener sentido como un proceso que realmente vaya produciendo la igualdad que busca, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que entendemos que estos dos procesos, lo policíaco y lo emancipatorio, son inconmensurables, irreductibles entre sí. Es más, Rancière dice que la policía daña la igualdad. ¿Por qué? Porque al no reconocer o al no poder procesar los cambios, lo policíaco, lo normativo, lo que tiene que ver con reglas, entonces más bien tiende a hacer difícil, a dificultar, a hacerle la vida ahí de cuadritos, por así decirlo, al proceso de emancipación. Esto del daño de la igualdad es importante, lo vamos a ver ahora, porque de alguna manera que las reglas terminen siendo tan rígidas, lo que hacen es que constriñe cualquier proceso, cualquier dinamicidad posible dentro de, por así decirlo, dentro de ciertas limitaciones que no terminan siendo adecuadas para los procesos. Ahora, vamos a ver, dicho sea de paso, los procesos emancipatorios se dan. O sea, las cosas cambian. Las cosas van cambiando poco a poco y ¿qué es lo que pasa? Que las reglas, las normas, el contrato, el pacto que teníamos se va quedando corto. ¿Por qué? Porque cuesta mucho que ante una realidad tan dinámica como son todos los procesos emancipatorios a los cuales se está haciendo referencia Rancière, son demasiado dinámicos, siempre están cambiando, siempre en movimiento, es muy difícil, es más, es imposible que el conjunto de normas pueda adaptarse a la misma velocidad con que los fenómenos sociales, con que los fenómenos de la relacionabilidad social van cambiando. En ese sentido, la emancipación siempre va adelante de lo policíaco. Le lleva ventaja en ese sentido. Y ahorita vamos a decir algo más de la emancipación. Voy a devolverme de nuevo a lo policíaco y nada más voy a decir una cosa. La policía daña la igualdad, tiende a dañar, tiende a tratar de sostener esos procesos dinámicos y eso es problemático. Pero no todo lo que hace lo policíaco es problemático. ¿Por qué? Porque tal como hemos visto con los contractualistas hasta este momento, el establecimiento de reglas dentro del conjunto humano, dentro del grupo social es importante y presta un buen servicio. De hecho, este consentimiento del que hablábamos ahora, estos acuerdos,
estos consensos mediante los cuales nosotros nos podemos regir en sociedad son importantes. Si no, no habría manera de ponernos de acuerdo. Si no, yo no podría ir a comprar mis tortillas para tomar café. Si no, ustedes no podrían, qué sé yo, no sé, ir a ningún tipo de institución. Por ejemplo, no podríamos ponernos de acuerdo en establecer una institución como la institución educativa en la que estamos, en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo. Por eso es que los consentimientos, los acuerdos son importantes. Ahora, una vez que los acuerdos están hechos, una vez que estos consensos están determinados, el problema es que tienden a ser demasiado pesados y tienden a cambiar muy lentamente. Bien, ahora, otra distinción que es importante es que, les había dicho, Rancière hace una distinción entre lo político y la política. Lo político es ese campo grande que incluye lo policíaco y lo emancipatorio. La política es exactamente esa parte emancipatoria, ¿verdad? Es como decía Rancière, es un proceso. ¿Qué quiere decir que algo sea un proceso? Bueno, pues precisamente que está en construcción, que no está completamente definido, que no está completamente terminado, que no está completamente desarrollado. Además, las cosas que están en un constante proceso, como en este caso la política, además no tienen un punto de referencia último al que necesariamente tengan que llegar. Eso va a ser definido a partir de las condiciones. Eso va a estar definido a partir de los condicionamientos que el medio social y las relaciones humanas vayan estableciendo. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Nadie. Profe, ¿puede recapitular brevemente lo que acaba de decir? Ok, vamos a ver. Estaba hablando precisamente de la política como este proceso emancipatorio, dinámico, que reconoce Rancière, que necesariamente va a ser dinámico, en contraposición con los acuerdos que necesariamente van a tender más bien a generar una tensión hacia la estabilidad, hacia el no cambio, ¿verdad? Hacia la existencia de ciertas reglas que una vez dadas no cambian o cambian muy lentamente. Básicamente eso era lo que estaba tratando de plantear, Gerald. Más o menos. Mejor, profe, gracias. Pura vida. Es decir, profe, para ver si lo entendí bien, en lo político es Ajá. donde entre comillas, se enfrentan tanto la política como la policía, sino la política en la emancipación, habiendo como ese cambio entre lo rígido, es decir, lo duro, no sé cómo decirlo, lo que no cambia, y la política que está cambiando constantemente. Sí, lo estático sería tal vez una buena palabra, ¿sabes? Ok, Sí, sí. gracias, profe. Perfecto, con mucho gusto. Bien, vamos a ver cierta cosa. Aquí, Rancière, vean que está definiendo la política como un proceso que es dinámico. Y Rancière lo va a decir de una manera muy curiosa. Me imagino que ustedes vieron ciertas palabras ahí pues que no se entienden de buenas a primeras. Lo primero de eso es que, dice Rancière, la política no tiene arjé. Arjé es una palabra importante en filosofía. Arjé es una palabra que significa principio. Un principio es aquello a partir de lo cual otra cosa surge, se genera, se entiende, se da, y es fundamental para explicar las cosas, el principio. ¿Por qué? Porque el principio sirve siempre como un fundamento a partir del cual las cosas se sostienen. O sea, es aquello a partir de lo cual las cosas llegan a la existencia, básicamente. Ahora,
cuando Rancière dice que la política no tiene arjé, lo que nos está diciendo o lo que nos está tratando de puntualizar básicamente es que la política no tiene una o no atiende a una definición definitiva, a una definición última, a una definición que la someta de una vez y para siempre. La política como proceso da pie a que las cosas sigan cambiando siempre, constantemente. Les pongo un ejemplo. Les pongo un ejemplo. Para nosotros hoy en día, estaba haciendo una especie como de recuento. Si ustedes ven a quienes estamos ahorita conectados y conectadas, bueno, no sé muy bien cómo andará la proporción entre hombres y mujeres, por ejemplo, entre varones y mujeres, pero estamos más o menos 50-50 en esta clase. ¿Sí? Si no, y cuando empezamos la clase era definitivamente más chicas lo que había. Si esta clase la hubiéramos tenido en, qué sé yo, en los años 50, cuando la U estaba, no sé, recién, así nuevecita, había mujeres en esos salones de clases, pero muchísimo menos, muchísimo menos, ¿verdad? Y eso era más o menos adecuado, digamos, a las expectativas que tenía la gente. Las mujeres tenían muchas dificultades para llegar a la universidad, ¿verdad? Hoy en día no. De hecho, sabemos que en la Universidad de Costa Rica tenemos una población femenina que más bien se nos está graduando más en proporción población femenina que población masculina, ¿verdad? Eso es un dato que es muy revelador en relación con cómo cambian las cosas, ¿verdad? Antes las mujeres tenían dificultades para entrar a la universidad y a las universidades en general. Y hoy en día, por ejemplo, en nuestra universidad más bien son las que están, por así decirlo, sacando la cara. Eso es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque eso lo que quiere decir es que los procesos mediante los cuales se empezaron a dar todas estas luchas emancipatorias, estas luchas que generan un posicionamiento de diferentes individuos en la sociedad y en las relaciones que hay, han ido estableciendo que hacemos las cosas de manera muy distinta ahora. No sé si ustedes vieron la película esta con Julia Roberts, La sonrisa de Mona Lisa. No sé si la conocerán, pero es muy revelador que hay un grupo de chicas que están llevando clases en una universidad, están llevando clases de arte con una profesora que es Julia Roberts. Y básicamente estamos hablando como de los años, creo que está ambientada en los años 50 en una universidad bastante conservadora de Estados Unidos, no recuerdo cuál era. Pero el punto es que se deja muy claro en la película que estas chicas están llevando cursos en la universidad mientras tanto. Y ese mientras tanto es mientras consigan con quién casarse, ¿verdad? Son chicas de cierto nivel económico, entonces era bien visto en esa sociedad, en esa época, que pudieran tener acceso a cursos universitarios. Pero no tenía nadie ni la pretensión ni la finalidad de que terminaran una carrera, porque una vez que se casaran, iban a quedar relegadas al ámbito de lo doméstico. Eso queda muy bien establecido en esa película. Y de hecho, el personaje que interpreta Julia Roberts es un personaje de ruptura. ¿Por qué? Porque precisamente está tratando de romper con ese esquema, de modo que ella está viendo que hay chicas ahí que tienen talento realmente como para pensar en terminar una carrera. Pero el problema es el precio que les cobra el entorno social en el que están para poder hacer eso. Y es de quedar más o menos, voy a decirlo así, condenadas a no hacer nunca una familia. Porque los varones no estaban dispuestos a casarse con una mujer que no estuviera en la casa atendiendo las cosas domésticas. Eso cambia, eso cambia. En esa película,
uno podría aplicar esto que estamos viendo aquí con Rancière, en tanto que hay mucha resistencia de parte de las autoridades universitarias y de parte de los mismos personajes que uno ve ahí, en relación con que de verdad se le den oportunidades a las chicas para que puedan terminar esa carrera. Y el problema es que eso está tan establecido que a las mismas chicas que están llevando clases les cuesta mucho pensar de manera distinta. ¿Por qué? Bueno, porque la manera en que se ha organizado esa comunidad hace que ciertas reglas tácitas o explícitas sean muy potentes, muy fuertes, de modo que no se vea, digamos, una posibilidad alternativa. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué es importante acá esta distinción entre lo policíaco y lo emancipatorio? Y por qué Rancière está diciendo que la política realmente, en última instancia, no tiene arjé. Y él lo dice así, no tiene arjé, no tiene definición. No sé si con esto hay alguna pregunta. Sigue estando claro. Así es, profe. Bien. Ahora, vean que, por otro lado, hay otra palabra que va a utilizar Rancière, que es la palabra cratein, que viene, es esta que está aquí abajo, ¿ya? Cratein se dice esto. Dice él que hay ciertas cosas que no tienen arjé, no tienen una definición rígida, sino que lo que tienen es cratein, y cratein lo vamos a entender aquí como una potencia. Ustedes recordarán que la palabra democracia se divide entre los términos demos y kratos. ¿Y alguien me refresca qué significaba la palabra democracia? Poder del pueblo, creo que era. El poder del Kratos pueblo. era poder y Demos era pueblo. Efectivamente, correcto. ¿Ya? Kratos significa poder. ¿Ya? Siempre que les digo esto, siempre salen los que son, quienes son aficionados o aficionadas a los juegos de video, les encanta esto por el personaje ay, ya se me olvidó cuál es el videojuego en el que sale Kratos. Pero God no of War. importa. Ese mismo. Y Kratos, este personaje, es sumamente poderoso y precisamente su nombre significa eso, poder. Poder. En el caso de lo que está exponiendo aquí Rancière, Kratos lo vamos a relacionar desde el poder con un actuar, con un hacer. Por eso, de nuevo, la política que no tiene arhein, que no tiene una definición, que no es rígida, sí va a tener un kratein, un kratos, un actuar, un hacer, ¿verdad? Y eso nos dice mucho de el proceso que siempre está llevando a cabo la política. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Volvamos a la comparación entre policía y emancipación. Vamos a ver, en el país, voy a explicar esto a partir de un ejemplo. A nosotros nos costó muchísimo en Costa Rica el reconocimiento de de que las familias compuestas por personas del mismo sexo pudieran ser llamadas matrimonio en nuestro país. La gente decía, no, a eso llámele, no sé, unión libre, como se le llamó también a las uniones libres heterosexuales. Eso lo podemos resolver con contratos de convivencia. No me acuerdo muy bien cuál era el término que utilizaban. Pero en Costa Rica hubo mucha resistencia de parte de mucha gente a propósito de poder reconocer que dos personas, dos hombres o dos mujeres, o sea, dos personas del mismo sexo, pudieran casarse, ser reconocidas por la sociedad como un matrimonio y por lo tanto como una familia. Hubo muchísima resistencia. Lo curioso es que desde el punto de vista del fenómeno social, que dos personas del mismo sexo vivieran juntas y formaran a partir de eso un lazo familiar,
decidieran formar a partir de eso un lazo familiar, eso era algo que venía ocurriendo desde hacía mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestras definiciones, lo policíaco, lo rígido de nuestras convenciones, no nos permitía reconocerlo. No nos permitía darles a estas personas un lugar social en el cual ellos pudieran funcionar desde precisamente el hecho de ser una pareja, el hecho de ser una pareja, qué sé yo, que también desde ese punto de vista institucional, el ser pareja, que significa quererse de una manera determinada, amarse, no sé, que significa el poder establecer un cierto tipo de afectividad, que eso pudiera ser reconocido también entre personas no heterosexuales. De hecho, aún hoy en día todavía sigue habiendo gente que no reconoce eso, o sea, no le da, no le da un lugar, o si lo hace bajo protesta, por así decirlo. Entonces, vean, ese actuar, el Kratein, lo que dice es que hay una potencia en el hacer. Hay una potencia, hay una potencia en el actuar, y por eso lo dinámico del hacer emancipatorio. Y ese Kratein, ese actuar, esa potencia, en última instancia, lo que hace es que presiona a la definición, a la policía, a lo organizativo de la sociedad, precisamente para que cambie, para que rompa ese cascarón que rígido en el que se ha convertido y que pueda incluir nuevos tipos de fenómenos, en este caso sociales o familiares. Ven, eso es importante porque para Rancière, en última instancia, es este proceso emancipatorio, o mejor dicho, reconocer este proceso emancipatorio es reconocer que la sociedad precisamente siempre está cambiando, siempre está generando espacios nuevos que tenemos que pensarnos para poder reconocer a las personas en ellos, para poder reconocer qué es lo que están haciendo las personas, de manera tal que los podamos integrar desde lo que están haciendo. ¿Cuál era el problema que tenían las personas que hacían una familia con otra persona de su mismo sexo? Que no eran reconocidos como familia, que no eran reconocidos como personas susceptibles de reclamar una herencia, por ejemplo, o susceptibles de reclamar poder ir a visitar a un paciente y poder cuidar a un paciente con cierto nivel de prioridad, digamos. No podrían... Ni qué decir, por ejemplo, con la imposibilidad de adoptar, de adoptar niños o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque desde nuestras definiciones nosotros eso no lo estábamos reconociendo, aun cuando había mucha tensión y había mucha presión también desde las personas que vivían de esa manera para poder ser reconocidos de nuevo, de esa manera. Ahora, vean que siempre a donde hay relaciones sociales habrá este tipo de procesos que de alguna manera marcan una pauta en relación con el hacer, en relación con esa potencia que estamos diciendo. Y para revisar esto, lo mejor o lo más fácil es revisar qué es lo que están haciendo las minorías en relación con reclamos. Vamos a ver, ¿cuáles son los reclamos, por ejemplo, actualmente, no sé, a propósito de las mujeres? No sé, ¿cuáles son reclamos que podemos hablar en cuestiones de derechos humanos también? ¿Cuáles son reclamos que podríamos tener en función de cualquier tipo de minoría? Eso generalmente evidencia ciertas tensiones que desde el actual se están estableciendo. Ahora, hay algo que dice Rancière que es importante, y es que de alguna manera lo policíaco le tiene desconfianza a lo emancipatorio y de la misma manera o correspondientemente, lo emancipatorio también le tiene mucha desconfianza a lo policíaco. ¿Por qué? Porque la policía, como decía Rancière anteriormente, genera un daño a la emancipación, a la igualdad.
¿Qué quiere decir esto? Que lo policíaco, cuando se vuelve muy rígido o cuando es excesivamente rígido, lo que hace es que coarta la posibilidad de actuar dentro de relaciones específicas. Y desde la otra dirección, la emancipación se convierte en una amenaza para lo policíaco precisamente porque intenta quebrarlo. Intenta quebrarlo para hacerlo evolucionar, intenta quebrarlo para hacerlo reconocer otro tipo de posibilidades que no está reconociendo en este momento. Entonces, como lo ven, ambos de alguna manera sienten una amenaza sienten venir una amenaza del ámbito que tienen al frente. La policía de lo emancipatorio y lo emancipatorio de lo policíaco. Veamos un par de cositas antes de ir a la pausa. Es importante que esta pugna que veíamos anteriormente entre lo rígidamente establecido y lo, lo emancipatorio, al relacionarlo con minorías y con lo que podemos llamar los ámbitos hegemónicos de una sociedad, vamos a ver que siempre que haya un ejercicio de poder sobre una comunidad determinada a partir de reglas determinadas, vamos a tener ahí un caso de definición de una minoría. Acá, minoría la vamos a entender no numéricamente, como es lo más habitual con el término minoría. Ser una minoría o ser parte de una minoría no siempre tiene que ver con ser menos en cantidad, como pasa con algunas minorías, ¿verdad? Sino que tiene que ver con una menor accesibilidad a lugares de poder en las relaciones sociales. Repito esta noción de minoría. Ser minoría tiene que ver con estar relegado a posiciones sociales donde se ostenta menos poder, donde políticamente hay menos poder. Por eso es que, por ejemplo, muchas veces es fácil entender que a las mujeres se las trata como una minoría, aun cuando no lo son. Numéricamente no lo son básicamente la mitad. Y en algunos casos son más de la mitad. Pero eso no es relevante a la hora de tratarlas como una minoría. ¿Por qué? Porque lo que las convierte en ese sentido en una minoría, bueno, no numérica, podemos decir en una población minorizada, es precisamente que las reglas sociales han coartado las acciones de manera tal que tengan acceso, un menor acceso a poder político o al poder efectivo de actuar dentro de las reglas. Por eso es que hay muchas luchas de parte de las mujeres que se ven con mucha desconfianza de parte de la sociedad. Otro ejemplo a donde esto de la minoría no tiene que ver con una cantidad, con un despliegue numérico, por así decirlo, es en algunas sociedades, por ejemplo, no sé, me imagino en Guatemala o en algunas sociedades, no sé, puedo mencionar también algunas sociedades de Sudamérica, por ejemplo en Perú o en Bolivia, donde la población de ascendencia indígena no es para nada minoritaria, más bien todo lo contrario, pero aún así no tienen acceso a lugares de poder político. Son la minoría de la mayoría, por así decirlo. ¿Por qué? Porque siendo numéricamente más, están relegados. Puedo poner otro ejemplo histórico. Cuando la India fue ocupada por el Imperio Británico, por lo que en aquel entonces se conocía como el Imperio Británico, se sabía que había la relación de cantidades era más o menos un inglés o una persona inglesa por cada 4 personas de la India. Y aún así, el poder estaba del lado de los británicos. ¿Se entiende? Entonces, aquí estos procesos de generación de una minoría tiene que ver precisamente con qué tanto acceso se tiene al poder político.
¿Alguna pregunta con esto o algún comentario con esto, chicos, chicas? ¿Todo sigue claro? Bien. Ok. Bien, entonces, tengo ya que son las 3:50, entonces podemos hacer en este momento la pausa de 10 minutos habitual.